Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma sysmentor.com. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Santi, Julio, buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Recién vuelto de vacaciones cortas, rápidas y además con ya el 5G a tope, porque ya tengo las dos vacunas, así que bueno, vais a flipar con los análisis hoy. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? Pues nada, muy buenas. Yo iniciando también las vacaciones esta semana, me he venido a cambiar de escenario, me he venido a la playa y nada, yo también con las dos vacunas puestas, así que esto va a ir que echa humo. Como sabéis, el resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos habitual. Juan, si te parece, empezamos por local market y nos comentas qué ha hecho el IBEX. Y aquí tenemos el gráfico del IBEX 35. Como sabéis, hay gente cada día incorporándose a Sysmentor. Los análisis siempre están presentados en una doble pantalla, en donde la parte derecha es el gráfico diario, la parte izquierda el gráfico semanal. Y lo que tratamos de identificar primero en el gráfico semanal es en qué etapa del ciclo de vida de la acción se encuentra. Es decir, en qué momento de este ciclo, que explicó Stan Weinstein en su momento, se encuentra la acción. Bien, si vamos a mirar en el gráfico semanal, está claro que tenemos una etapa 2 alcista, que se caracteriza porque la media de 20 es alcista, la de 40 es alcista y el precio guarda una estructura de máximos relevantes crecientes y mínimos relevantes crecientes también. Bien, como sabéis también, los precios se mueven como si fuera la respiración, ¿no? En exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones. Llamando la exhalación el alejamiento del precio de la media de 20 e inhalaciones el acercamiento del precio de la media de 20. Los movimientos contra tendencia, lo que llamamos las inhalaciones, son muy importantes porque nos permiten determinar el grado de fuerza de la tendencia vigente, de la tendencia primaria, ¿no? Y en este caso, la caída, la inhalación, ha ido a parar justo a la zona de soporte menor, ¿lo veis? Esta de aquí, que es un mínimo. El soporte menor se define como un mínimo que visita un máximo previo. Y en la zona de la media de 20 y en la zona ya límite del 60%, que es donde ponemos un poco la línea en el suelo, que solemos decir que si perdiera esto a cierre, bueno, pues ya el grado de retroceso empezaría a ser demasiado grande. Entonces, por eso decía en la sesión del viernes de cierre que enviamos a los suscriptores, a las personas suscriptores y que lo colgamos en la plataforma, que esta semana que ahora comienza, pues va a ser clave, porque vamos a saber si este mínimo ya es el mínimo total de esta inhalación o si lo pierde. Entonces, si vamos al gráfico diario, lo vamos a ver más claro. Fijaros, el ciclo de vida de la acción que veíamos antes de Weinstein tenía una etapa 2, ya hizo una 3 y ahora estaría incluso en una 4 ahora mismo, porque ya tiene los máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes ya son decrecientes, y la media de 20 bajando y la de 40 bajando. Bien, entonces, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué debería ocurrir para que este mínimo aguantara la semana que viene? Tiene toda la pinta de que va a abrir con un ligero hueco bajista. Va a abrir, eso parece, vamos, que va a abrir con un ligero hueco bajista. Entonces no sería de extrañar que intentara hacer una especie de retest a esta zona comprendida entre los 8.803 y los 8.765 más o menos. Bien, si aquí hiciera una zona de caída y de retest y aguantara este precio, estaríamos en la pauta de doble mínimo, que es una de las 4 o 5 formas en las que acaban las etapas 4. Entonces, ese sería el escenario ideal. Vamos, que ahora el lunes siguiera cayendo un poquito, llegara más o menos a esta zona y desde aquí rebotara para luego ya terminar la semana por encima de este nivel. Eso significaría que este mínimo que vemos en semanal ha aguantado y es la corrección y entonces empezaría la nueva exhalación hacia arriba. Así que la zona clave a vigilar es esta que pongo aquí, que está en la zona de soporte mayor, que es el escenario que no debería perder el IBEX si queremos mantener en semanal una estructura alcista de etapa 2 sana. Así que, bueno, eso es un poco lo que nos toca por vigilar esta semana. Como sabéis, nos podéis hacer llegar vuestras peticiones de análisis a través de redes sociales. En este caso vamos a empezar, Juan, si te parece, por las acciones españolas. Venga. Os recordamos también que si nos dais me gusta y retweet, bueno, según la red, os lo agradecemos ya que así difundimos el proyecto. En este caso, Juan, nos piden en primer lugar una estrategia de entrada de ENCE. Vamos a ver. Cosas que vemos aquí. Mirad,
vamos a ver, cosas importantes. El ciclo de vida, lo primero, etapa 4, etapa 1 y el intento de una etapa 2. Fijaros, conceptos que ya conocemos en la formación. Cada vez que hay una subida muy fuerte hacia la media de 200, esta actúa como resistencia, ¿lo veis? Subida muy fuerte, resistencia, ¿ok? Y aquí incluso pauta de doble máximo. Bien. Os decía en el comentario del IBEX que el nivel de los retrocesos, de las inhalaciones, nos mide la fuerza de la tendencia vigente, de la tendencia precedente, ¿no? de la que está constituida. En el primer caso, fijaros la reacción, la inhalación, como en este caso fue muy pequeñita, y de todo el impulso anterior, pues habrá consumido, no sé, un 30%, una cosa así, ¿no? De hecho, podríamos incluso medirlo, vamos a ver, más o menos, pues no llega ni al 40%, pues sería un 30%, vamos a decir así números redondos. Fijaros del siguiente impulso, que vienen marcados por los mínimos y máximos relevantes. Del último impulso, ha eliminado ¿cuánto? El 100%. ¿Qué nos habla eso? Eso lo que nos indica es que esta tendencia alcista está pasando por apuros. Entonces le está costando. Y que el movimiento posterior alcista, pues bueno, puede ser no muy tan potente como fue en el caso anterior, ¿no? Si esto hubiera cerrado, la inhalación se hubiera terminado en esta zona más o menos, pues sí que esperaríamos que el siguiente pues se fuera para arriba. En este caso es una pauta de doble mínimo y eso pone en riesgo la etapa 2 alcista. Es verdad que en diario, pues el ciclo de vida, que siempre está haciendo el ciclo de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y ahora está en una 1. Que fijaros, tiene una caída fuerte que la para en la media de 200, ¿lo veis? Es un concepto muy, muy habitual. Entonces ahora, si alguien quisiera entrar, bueno, para mí, primero, ¿qué diría? Oye, no es el escenario ideal entrar en una acción cuando ha eliminado el 100% del impulso previo. ¿Ok? Otra cosa es que, bueno, no siempre ocurre que después de esto no tiene la fuerza suficiente y podría irse hacia arriba, pero en general no suele funcionar muy bien. De todos modos, si quisiera entrar igual, ¿qué esperaría? Bueno, pues a que nos dé algún patrón de compra conocido, ¿no? Aquí tenemos una exhalación y una inhalación. El precio ya está cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo. Bueno, en este caso hacia abajo ya no lo ha hecho lo que conocemos como acunamiento y desde ahí está intentando arrancar para arriba, para arriba. Es verdad que en este marco temporal, oye, parece un suelo redondeado y que puede irse hacia arriba. ¿Cómo intentaría subirme al carro? Bueno, bien que nos diera un patrón de compra 1 aquí, por ejemplo, que hiciera otro día bajista mañana, ¿ok? Y que siempre que se quedara por encima de la media de 20, en cuanto supere el anterior máximo decreciente, sería el momento de entrada. Pero teniendo en cuenta eso que os digo, que no espero en semanal una gran subida hasta los 4,41, por ejemplo, que es donde está la media de 200. Sería extraño que ocurriera después de una inhalación del 100% del impulso previo. Por lo tanto, si quisiera entrar porque tuviera algún algún interés especial, esperaría a que me cayera a poder ser un día más, me hiciera un patrón de compra 1, entraría en cuanto supere el máximo anterior. Imaginamos que al día siguiente nos hace esto una verde para arriba. Bueno, pues entonces entraríamos aquí con stop aquí debajo y bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Que ojo, que podría ir aquí arriba. Yo digo que normalmente no suele ocurrir, pero eso no significa que no pueda hacerlo. Así que eso es lo que esperaría para poder entrar en ENCE y subirnos al carro. Vimos la semana pasada Farmamar y nos preguntan por ahí cuál es la situación actual después de lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver, Farmamar. Pues fijaros, aún tenemos dibujado el escenario, mirad. Teníamos la doble mínimo, pauta de doble mínimo, que es el fin de una etapa 4, y desde ahí que decíamos, oye, ¿cuándo lo habíamos visto? El viernes, había acabado aquí. Fijaros, decía, oye, lo más normal es que continúe subiendo un poquito, fijaros, clavado, continúe subiendo ¿y luego qué? Comience la inhalación. Y ha comenzado la inhalación, ¿lo veis? ¿Qué pasa a esta inhalación? Que ha perdido la media de 20, ¿lo veis? ¿La veis aquí? Ha perdido la media de 20, ha cerrado por debajo. Eso significa que esta etapa 1 todavía le va a costar más. Lo ideal que sería que se hubiera terminado por encima de la media de 20. Entonces sí que sería un buen momento para subirse al carro porque
este movimiento que vemos aquí en semanal estaría preparado para producirse. Pero como la inhalación no se ha parado ahí, sino que se ha ido aquí abajo, eso significa que todavía le va a costar más y que va a hacer más movimientos en torno a la media de 20. Bien hacia arriba, que ya lo hizo el viernes, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y todavía quedaría tiempo por esperar hasta que nos haga el acunamiento. Así que el escenario sigue siendo el mismo, puede tener un buen recorrido al alza, que le llegue hasta la zona de 90, pero no está preparado aún para ello. Nos piden que veamos también la situación actual de Duro Felguera. Duro Felguera, la clave está en si había perdido ese soporte, no lo vi esta semana. Tenía un soporte muy definido, aquí está, ¿lo veis? Y lo ha perdido, efectivamente. Bueno, pues yo creo que esto lo llevamos anunciando en Duro Felguera desde hace, yo creo que desde aquí, ¿eh? Cuando este shakeout no tuvo continuidad. Cuando esta vela, es la vela de shakeout, de amago, no tiene continuidad, saliendo disparada hacia arriba. Eso hablaba de una debilidad tremenda. Primera caída muy fuerte. ¿Dónde se para? En la media de 200. Hace inhalación, ¿lo veis? Y ahora, ¿qué está haciendo? La siguiente exhalación. Bueno, está haciendo realmente lo esperado. ¿Y qué podemos seguir esperando aún? Pues más continuidad bajista. Ya no mucha más. ¿Por qué? Porque fijaros ya la distancia, la D2, la distancia del precio con respecto a la media de 20 ya es grande, pero la verdad es que el viernes no dejó dudas de que el sesgo es claramente bajista, ¿no? Perdiendo incluso la media de 200, que ya la cortó como mantequilla, y no sería nada de extrañar de que tuviera todavía un poquito de caída adicional. Es verdad que ahora mismo está en zona de soporte menor, ¿lo veis aquí? Ahí está justo, es que son mínimo que está visitando máximos previos y que ahí podría encontrar algún tipo de posición de fuerza compradora, pero vamos, no soy nada optimista con el futuro alcista de Duro Felguera. Esto tiene pinta de que, pues no sé si ya habrá terminado o todavía le quedará un poquito más, que luego hará una inhalación, es verdad, que luego tendrá un rebote que sonará muy fuerte, porque ya sabéis que esto sube a lo mejor un 10% un día y ya todo el mundo hablando de Duro Felguera, pero que en realidad simplemente sería una inhalación hacia una media de 20 bajista en forma de etapa 4. Así que yo, para mí, desde el punto de vista alcista, es un valor totalmente descartado desde que pierde los 0,92. Pasamos a otro valor que nos ha preguntado en semanas pasadas, Codere, también para ver la situación actual. Bueno, pues un poco más de lo mismo. Yo creo que está muy clara la tendencia en ambos marcos temporales. Etapa 4 en semanal, etapa 4 en diario. Y además etapa 4, fijaros, negando movimientos alcistas. Fijaros qué pedazo de hueco aquí, que se dispara para arriba, no es capaz de superar el máximo relevante anterior. Fijaros la potencia de este concepto. Y desde ahí se desploma. ¿Y ahora qué ha hecho? Hueco profesional al día siguiente, que los huecos profesionales suelen funcionar muy bien, y que las veces que no funcionan es la negación de un movimiento alcista muy fuerte. Y la negación de un movimiento alcista muy fuerte es bajista. Así que, sinceramente, Codere pues tiene toda la pinta de continuar su camino hacia abajo, ¿no? Y que vaya a testar pues el mínimo relevante, el mínimo anterior, que lo veamos pronto otra vez en los 0,54 figura aquí, y bueno, y que pudiera seguir cayendo. Yo, para mí, esto de momento nada interesante, viene desde 500. ¡Qué barbaridad! Continuidad bajista, es que poco hay que hacer aquí en Codere. Solo sí, además recuerdo que nos preguntaban por un posible rebote y dimos una respuesta muy clara al respecto. Es que es lo que los gráficos no suelen engañar, vamos. Siguiente valor que nos piden, un clásico que parece ser que la gente está deseando entrar en él, IAG. Bueno, este sale todas las semanas en realidad. IAG sale. Yo creo que los precios invitan otra vez, ya te digo, a intentar adivinar el rebote. Esa mítica frase de que está barato, ¿no? Claro. Que ya cayó mucho, ¿no? Bueno, a ver, bien, esto debería haber roto por el lado alcista, no lo ha hecho. Y fijaros,
exhalación, alejamiento del precio de la media de 20, y ahora ¿qué está haciendo? Inhalación. Ni más ni menos. Por lo tanto, ¿qué queda? Esta vela roja, a ver que le cogí aquí esto. A ver, ¿dónde está aquí bueno, nada, este mismo. Esta vela roja que vemos aquí, que va contra tendencia, hace inhalación y ahora empieza a caer, pero vemos que no nos preocupa porque no tiene cero penetración en el cuerpo de la vela previa, por lo tanto no nos molesta para nada en el lado bajista. Esto no quiere decir que vaya a empezar ya la exhalación de nuevo, sino que lo más normal que ocurra es que todavía tenga un ligero intento de subir todavía más arriba. Pero ojo, dentro de lo que es una etapa 4 en este marco temporal. Así que de momento nada de nada. Nada de nada en IAG. Tocaría esperar. Ya sé que hay mucha gente interesada, pero tocaría esperar a que se aclarara un poco el escenario en ambos marcos temporales, porque fijaros, incluso en semanal, que parecía una etapa 2 clara, ya este mínimo relevante, el siguiente, cuando lo haga, vamos a suponer que fuera ya va a ser decreciente. Por tanto, la media va a empezar a girar y va a ponerse roja o plana como mínimo, y por lo tanto ya estaríamos hablando de una etapa 3 en ese marco temporal y aquí en una 4 clarísima, ¿no? Así que poco queda. Esperar, ha perdido esta zona. En cuanto la pierde, hace inhalación y no me sería de extrañar que después de terminar la subida hubiera otro latigazo hacia la media de 200. No sería nada de extrañar. Otro valor que nos solicitan para posible entrada, Artificial. Vale, Artificial. Bien. Bueno, tampoco es que esté para tirar cohetes. De momento, a diferencia de Duro Felguera, por ejemplo, ha aguantado, ¿lo veis? Ha aguantado la zona de soporte que teníamos marcada, que como línea en el suelo, que me sueles preguntar, Santi, oye, ¿qué línea en el suelo marcabas? 0,1070, estaba clarísima, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Ha llegado a ese nivel que además confluía con la media de 200, esta es una caída fuerte, lo más normal es que desde ahí rebote. Bien, ¿eso qué ha permitido? Ha permitido dibujar una bottom tail en zona de soporte y eso, bueno, pues suele tener continuidad alcista. ¿Quiere eso decir que es interesante para nosotros comprar Artificial? No, desde nuestra forma de entender los mercados, no. ¿Por qué? Porque como os digo muchas veces, lo que tratamos de hacer es, cada vez que compramos una acción, mirar hacia la izquierda y encontrar un camino libre de obstáculos. Y en este caso vamos a suponer que es verdad que esto es una bottom tail, que puede tener cierta continuidad alcista, pero claro, mirad qué cantidad de resistencias tiene, muchísimas. Por lo tanto, es un valor que, aunque pueda tener un rebote en los próximos días, realmente tiene mucha resistencia cerca y por lo tanto deja de ser atractivo para nosotros, para nuestra forma de invertir en swing trading. Exacto, que no sea atractivo no significa que tengamos nada en contra de la empresa ni de sus accionistas. No. Simplemente porque no es atractivo para nuestra forma de operar. Claro, sin más. Claro. Sin más. Claro. Que la gente que piensa que tenemos algo en contra de Artificial o cualquier otra. Ya sabes. Hay de todo en este mundo, pero vamos, no, francamente. A mí las acciones, a mí me daría, yo siempre digo lo mismo, si le quitamos el nombre, a mí me da exactamente igual. Tú me dices, ahora pongo el gráfico, y si me las pones tú, Santi, me las pones tú y yo las voy analizando. Y sin saber lo que son. Me da exactamente igual. Otro valor que nos piden también, un clásico que vuelve, Berkeley. Vamos a ver si esta está interesante. Pues fijaros, otra muy similar, testando soporte para posible entrada. Pues no lo veo, No lo veo. La verdad que no lo veo y es más, no me extrañaría nada que lo rompiera. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Mirad esta vela. Esta vela del jueves fue una vela verde contundente, con un 9% hacia arriba, casi un 9% hasta aquí. Y el mensaje de esa vela, de esa gran vela verde, que fue eliminado en la misma vela, al día siguiente te hace otro hueco alcista, ¿lo veis aquí? Otro hueco alcista también eliminado. Es decir, cada vez que los compradores intentan levantar cabeza, viene alguien y les pisa la cabeza. ¿Os acordáis del de Gran Hermano? Aquel que, ¿quién me pisa la cabeza para que no levante? ¿Quién me pone la pierna encima para que...? Pues esto es lo mismo. Berkeley intenta irse para arriba y de repente vienen los vendedores. No, aquí mandamos nosotros. Abren con hueco hacia arriba y aquí mandamos nosotros los bajistas. Así que no sé por qué me da la sensación
de que tiene pinta de poderse irse un poco para abajo. ¿Qué debería esperar a Berkeley para que, qué debería ocurrir para que Berkeley fuera quizás un poco interesante? Pues la verdad, obviamente, primero aguantar los 0.33, porque si no está perdiendo soporte y ya no vale para nada, 0.33 y tratar de ponerse por encima de la media de 20. Pero hasta que eso no ocurra, que quedará una semana o dos, si es que ocurre, va a quedar como mínimo una o dos semanas, no le veo mucha opción para el lado alcista. Miramos la situación actual de tubos reunidos. A ver, bueno, vamos a ver. Bueno, vale. Ha mejorado bastante por esta tremenda vela del miércoles, que un 20 y tantos %. Del todo no, ¿por qué? Porque esto podríamos decir que es un patrón 1, 2, 3, 4, pero para que los patrones 1, 2, 3 que aprendemos en el curso avanzado sean efectivos, sabéis que tienen que eliminar los máximos hacia la izquierda, es decir, que superar los máximos y que quede el camino libre hacia la izquierda. Y en este caso, pues fijaros, bueno, este lo obviamos porque si supera y da entrada, este lo elimina, pero tiene otro aquí enseguida. Entonces, bueno, ¿esta es la pregunta para entrar o para...? En principio, situación. Situación general. Vale, bien. Pillar esto es imposible, nadie es adivino. Si lo has cogido es por suerte, entonces lo único que hay que hacer es tratar de seguir el precio. Y ahora, ¿qué está haciendo? Tras este gran movimiento al alza, está consolidando, pues lógicamente, ya lleva 1 o 2 días. Bueno, quizás podría intentarse si es capaz de superar este escenario, este nivel de aquí, 0.49, por hablar en números redondos. Si vemos que es capaz de superar el 0.49, pues bueno, la resistencia a la izquierda no es muy fuerte y luego sí que tiene un buen recorrido alcista. Así que esa sí que podría ser un buen momento. Ya las medias, si consigue superar el 0.49, ¿qué le va a ocurrir a esta media de 20? Que ahora mismo está dubitativa aquí entre plana. Aquí. Bueno, evidentemente se va a poner mucho más vertical hacia arriba, con un grado de inclinación ya más interesante. Sabéis que nos interesa entrar en posiciones largas cuando la media tiene un ángulo de un 45% más o menos. Esos serían los escenarios ideales. Aquí, ¿lo veis? Algo así. Esto es lo que buscamos. Algún patrón de compra, uno de los que aprendemos, uno, aquí tenéis otro, pero ya cuando la media de 20 está claramente alcista. Porque cuando está plana, el arranque nunca suele ir muy arriba, suele tener en este tipo de acciones, a lo mejor en Blast o algunas otras sí que ocurre, pero en acciones más normales, cuando la media de 20 todavía está plana, el movimiento inicial, aunque lo tenga, el movimiento alcista, el arranque alcista no suele ser muy potente y solo es más potente cuando ya la media de 20 por fin ya gana altitud, gana pendiente. Y aquí le quedaría para ganar pendiente, pues eso, que el precio se pusiera por encima de 0.49. Así que solo interesante por encima de 0.49. Vemos haces para posible apertura de cortos. Si nos plantean una entrada bien por un patrón de venta 1, sí, si vale, pierde sí, los 23. Sí, persona suscriptora a la que está pidiendo esto. Sí. Por su forma de hablar. Y bien, sí, puede ser. Solo hay una cosa que no me gusta del todo, que estas dos velas juntas son una bottom tail, ¿ok? Y acordamos que el mensaje en semanal por lo menos no tiene que ir en contra de tu posición que vayas a adquirir en el diario, ¿no? En este caso la propuesta es, oye, ¿es posible abrir posiciones cortas si me pierdo los 23 con stop en 23.60 y objetivo? Pues bueno, pues lógicamente mínimo 22.25 y bastante más abajo por lo que veo, e incluso que vaya a esta zona de hueco a 21 y luego la siguiente 18.30. Bueno, sí, la respuesta es sí, la veo. No me gusta del todo que estas dos velas juntas son una bottom tail. Entonces, esto es lo de siempre, es coste de oportunidad. ¿Tienes otra que esté en este escenario con una patrón de venta 1 claro, pero que en semanal no tenga ni una bottom tail ni explícita ni encubierta? Si la respuesta es sí, me iría a la otra. Si la respuesta no, lo intentaría con ACS. Pero bien visto. Pues si el siguiente valor nos plantea un dilema. Banco de Sabadell. ¿Posible entrada o apertura de cortos? Bueno,
Claro. Hay veces que ocurre eso, es verdad. Vale. Posible entrada o apertura de cortos. Y es razonable. La verdad es que es razonable ambas cosas. Son razonables ambas cosas. Vamos a analizar como siempre. Semanal, ¿qué tenemos? Semanal tenemos una media de 20 alcista, media de 40 alcista. Vamos a fijarnos en los máximos relevantes. ¿Cómo son? Crecientes. Mínimos relevantes. Bueno, pues de momento solo hay este. Pero es evidente que los mínimos van creciendo, ¿no? Y de momento hizo una exhalación que cuando se aleja tanto de la media, acordaros lo que os digo de 1, 2, 3 velas seguidas muy fuertes, es motivo de salida la tercera. Porque normalmente ahí se acaba el movimiento, en la tercera. Es verdad que puede haber una cuarta, sí, podría, pero en general la tercera después de la tercera suele haber una parada. Aquí, ¿qué hace? Hace una inhalación, perfecto, y ahora mismo vamos a ver el mensaje que nos está dando en ambos marcos temporales. La duda es razonable, la duda que plantea la persona, pero ¿estas dos qué son? Una top Intel encubierta, ¿verdad? Una top Intel encubierta. Dejar a ver si me lo coge. ¿La veis? Es una top Intel. Bien. Entonces, ¿eso qué sugiere? Sugiere precios más bajos. Sugiere que la inhalación todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. Y en marco temporal diario teníamos una etapa 2 que finalizó como con estructura de doble máximo, que es una de las 4 formas en las que terminan las etapas 2, y a partir de ahí hizo la etapa 3 y una etapa 4 que comienza justo este día. Fijaros la importancia de los máximos y mínimos relevantes, porque este concepto nos permite mantener de una manera objetiva las etapas en las que se encuentra cada valor. Tan objetivo que podemos decir, oye, la etapa 4 en este valor empezó el día 16 de junio. ¿Vale? Entonces, fijaros, eso es una manera de mantener objetivo el análisis. Y no dependemos de líneas de tendencia o de cosas de estas totalmente subjetivas. Entonces, aquí estamos en una etapa 4 y una etapa 4 que vemos que en semanal sugiere que continuidad bajista y en diario acabó la inhalación muy cortita, no ha llegado ni siquiera a la media de 20, lo cual habla de la debilidad o de la fortaleza de los vendedores, como lo quieras ver. Y esto, pues bueno, sugiere posiciones más cortas. ¿Qué pasa? Que en este caso yo no haría ni una cosa ni la otra, ni la alcista ni la bajista. La alcista seguro no por el razonamiento que estamos hablando, ¿no? En ambos marcos temporales, aquí parece que en semanal nos está diciendo que tiene continuidad bajista la inhalación y en diario estamos en una etapa 4. Por tanto, el lado alcista de momento no parece muy claro, no parece muy razonable. En el lado corto, claro, esto es lo que podría ser un patrón de venta 1, pero un patrón de venta 1 que ocurre muy lejos de la media. Y nosotros operamos cerca de la media. Salvo dos casos concretos, abrimos posiciones cortas o largas cerca de la media, no lejos de la media. Por eso no utilizaría ni uno ni otro. No abriría ni largas ni posiciones cortas, solo esperaría. Y eso sí, mi sensación, mi escenario es que Sabadell sufra todavía más en los próximos días. Otro valor que nos piden para posible entrada, si supera máximos de 59,80, Laboratorios Robi. Vamos a ver, Robi. Bueno, esto es una maravilla. Maravilla, etapa 2, vías del tren, ¿lo veis? El precio paralelo a la media de 20 y a la media de 40, es lo que llamamos las vías del tren, o también lo conocemos como tendencias robustas. Una ya verticalidad importante. Y bueno, está arrancando con un patrón de compra 1 en este marco temporal semanal y en diario, pues también tiene, ahora mismo parece más una etapa 3, parece ya más una etapa 3. Y en estos casos les suele costar superar esta resistencia, que supongo que es la que menciona, la persona, ¿no? En 59, 6, 8, una cosa así. Vale. Entonces, en estos casos, claro, fijaros, cuando llega a este nivel, tiene el riesgo de convertirse en una pauta de doble máximo. Que llegue ahí y se caiga, tal y como vimos, por ejemplo, en Sabadell. ¿Lo veis? Cuando cae con bastante profundidad y vuelve otra vez hacia arriba, corremos este riesgo, ¿vale? En Laboratorio de Robi estamos justo ahí, cae con mucha profundidad y está otra vez, pues llegando a esta zona. ¿Qué espero en los próximos días? Pues evidentemente que llegue a testar la zona de 59,7 y que la consigue romper yéndose hacia arriba y superando, que rompe para arriba y hace
hace la exhalación, la termina y luego hace la inhalación hacia la zona de soporte menor y arranca de nuevo al alza, ese sí sería el buen momento. No cuando la rompa. ¿eh? Si la rompe ahora, fijaros que si la rompe ahora, mirad desde dónde viene subiendo. Si la rompiera directamente, así, fijaros, viene desde muy abajo. Está agotado. Está agotado. Entonces, lo ideal que sería que llegara aquí, hiciera esto y en la corrección, a partir de aquí, arrancara de nuevo hacia arriba. Eso sería un escenario, o el siguiente, ya esperar lo que os comentaba antes, ¿no? Esperar que, a ver, lo puedo mover, esperar que haga esto, que haga la inhalación, que aguante por encima de lo que sería ya soporte menor y que luego vuelva a arrancar de nuevo. Y entonces este sí sería el escenario aquí, justo ahí sería el escenario perfecto para subirte a esta tendencia, magnífica tendencia alcista de Robit Laboratorios. ¿Vemos Talgo para posible entrada? Bueno, Talgo es uno que nos gustaba mucho, pero que ahora está empezando a empeorar un poco. De momento, en semanal tampoco es tan grave, tampoco es tan grave, pero mirad lo que empieza a aparecer. Seguro que muchos ya lo estáis viendo, pero os lo voy a poner para la gente que... ¿Veis las 3 mechas por arriba? ¿Esto qué son? Son intentos de irse para arriba donde los vendedores les han tumbado, ¿no? Eso significa que la oferta está en esta zona y que de aquí de momento no le están dejando pasar. Entonces, eso, bueno, pues ha obligado en diario a tener este barullo claro aquí, que de momento le está costando. ¿Te decías ir a para entrar esta, Santi? Sí, para entrada. Para buscar posible entrada. Es que en estos casos está bastante complicado, la verdad. Yo creo que esperaría a que se aclarara por el lado alcista. Primero, porque nosotros, ya sabéis, entramos cuando tenemos la media de 20 alcista. Fijaros cómo está la media de 20. Está bajista, incluso. Por lo tanto, para nosotros no es un escenario todavía interesante. Claro, ¿qué motivará que esta media de 20 se ponga de nuevo alcista? Pues lógicamente que el precio arranque para arriba, ¿no? Voy a borrar todo esto que tengo aquí para que no lleve a confusión, porque este era el escenario que buscábamos la semana pasada, o hace 2, no sé cuándo comentamos esto. Entonces, ¿qué sería lo ideal para una posible entrada? Bueno, pues que arrancara el precio para arriba. Esto obliga, fuerza a la media de 20 que primero se aplane y luego comience a ir hacia arriba. Además, se juntarían las medias sin cortarse. ¿Vale? Bien, otro sesgo alcista que le estaría dando al valor. Y desde ahí sí que podríamos intentar encontrar algún tipo de acunamiento para subirnos al carro de la siguiente exhalación. Pero hasta que eso no ocurra, perdón, hasta que eso no ocurra, todavía yo me mantendría totalmente al margen de Talgo. Pero eso sí, con el rabillo del ojo mirándolo, porque el recorrido que tiene hacia la zona de 6 es claro, hasta la zona 5,92 es claro y fluido, así que habría que esperar a que en diario nos diera el pistoletazo de entrada. ¿Os acordáis que nosotros buscamos siempre uno de estos patrones que aprendemos en la formación? No están todos, pero los más importantes están aquí. Y siempre que no encontremos algo de esto, no vamos a entrar en posiciones cortas. Pues existe lo mismo para el lado alcista, y mientras eso no ocurra, nosotros nos mantenemos al margen, viendo los torros de la barrera, podríamos decir, ¿no? Hasta que se den los parámetros que nosotros buscamos para la entrada. Y en el caso de Talgo, los parámetros serían que el precio se fuera para arriba, obligando a la media a girarse al alza, y cuando hiciera el acunamiento, entonces sí que sería un muy buen momento de entrada para tratar de aprovechar el siguiente movimiento hacia la zona de los 5,92. Otro bar que nos solicitan ver entrada, Solaria. Solaria para entrada también, Bueno, no lo veo. Fijaros, la media en semanal, empezamos en semanal. La media de 20 es bajista. Los mínimos relevantes son decrecientes. Los máximos relevantes, pues bueno, este que será el siguiente, tiene toda la pinta, son decrecientes. Por lo tanto, de momento estamos en etapa 4 bajista en este marco temporal. En diario es verdad que esa etapa 4 da síntomas de agotamiento, porque ya fijaros cómo son los mínimos relevantes. Ya ha hecho suelo. ¿Lo veis? Ya ha hecho suelo. Y ahora está en lo que conocemos como que etapa 1. ¿Por qué se caracteriza la etapa 1? Porque corta hacia arriba, hacia abajo la media de 20, hacia arriba y hacia abajo la media de 20, hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa? Que mientras
corte hacia arriba y hacia abajo, eso es etapa 1 y nosotros solo compramos en etapa 2. ¿Cuándo ocurrirá la etapa 2? Bueno, pues cuando en una de estas subidas que corta la media de 20 hacia arriba, cuando haga la inhalación posterior, se quede por encima de la media de 20. Y eso es lo que conocemos como el concepto de acunamiento. Entonces, sería en ese escenario en el que pudiéramos entrar en este marco, en este valor a través del patrón que conocemos como fase de transición A, que es la fase de transición entre la etapa 1 y la etapa 2 en este marco temporal. Si eso ocurriera, significaría que en semanal también ha finalizado la etapa 4 y estaría probablemente en una 1 también en este marco temporal. Así que de momento Solaria le queda esperar que finalice la exhalación en la que está ahora, ¿lo veis? Está alejándose del precio, no sé a dónde va a llegar, no tengo ni idea. Si va a llegar aquí, ni idea. Vamos a suponer que llega aquí y luego hace la inhalación. Y aquí está la clave. Si esta inhalación se queda por encima de la media de 20, vale, primer aviso de que puede irse para arriba. Si arranca, podríamos intentarlo. Pero si hace como en los casos anteriores, ¿lo veis? Que corta la media de 20, que corta la media de 20 en la inhalación, que corta la media de 20 hacia abajo en la inhalación, entonces es que va a durar aún mucho más la etapa 1. Entonces este sería el escenario en el que entraríamos, Santi. Nos piden Prosegur, la persona que la solicita entró en 2.51. Vamos a ver, Prosegur 2.51. Bien, pues francamente va muy bien. 2.51 entró, no sé cómo entró en 2.51, porque no sé si entró en esta zona de aquí o en algunos de estos. Si entró en alguno de estos, sinceramente ha tenido suerte, ni más ni menos. Si ha entrado aquí, en este nivel, pues bueno, vale, pero ya te debería haber salido por stop. Entonces, en cualquiera de los casos me da que la forma de entrada no ha sido muy ortodoxa para nuestra forma de entender los mercados, que no es la única, ni mucho menos, es simplemente la nuestra. Entonces, cuidado con esa entrada en 2.51 que me da la sensación de que no es muy correcta. Que no sea muy correcta no quiere decir que no pueda ser rentable, como el caso estamos viendo, ¿no? Una subida tremenda, ¿no? Bien, ¿qué tenemos en semanal? En semanal tenemos una etapa 2 y además tenemos una gran vela sólida que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores. Esto es un patrón de continuidad alcista. Tiene pinta de continuidad alcista. En diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos después de esta pequeña etapa 4, etapa 1 y ahora una etapa 2 hacia arriba, ¿lo veis? ¿Y qué pasa? Que ya se ha alejado 1, 2, 3 velas seguidas muy fuertes hacia arriba y ahora está consolidando. De momento la consolidación, ¿cómo es? Bueno, de momento lateral. No sería de extrañar que consumiera más tiempo, que sería lo ideal, para que la media de 20, que va a subir como un tiro, se vaya acercando para luego tenga continuidad alcista. Yo como está dentro de 2.51 y tiene un muy buen porcentaje de ganancia, yo la verdad que estaría muy tranquilo porque, bueno, aunque esto pudiera hacer algún tipo de inhalación hacia la zona de 2.84, que es la zona de soporte menor, la verdad que el aspecto es muy bueno de Prosegur y tiene pinta de tener continuidad alcista, así que es un valor que yo mantendría sin duda alguna. Línea en el suelo para esta entrada, actualmente, ¿dónde la pondríamos? Línea en el suelo para esta entrada. Desde el punto de vista de swing trading, ¿vale? Desde el punto de vista de swing trading, a ver, es difícil porque según nuestra forma de entrar en los mercados, esto es lo que denominamos una gran vela sólida. Esta de aquí, la vela del jueves 1 de julio, es lo que denominamos una gran vela sólida que tiene un 7% de rango. No por el porcentaje, Si ya sabéis que el concepto de gran vela sólida depende de que sea la que más te llama la atención en relación a lo anterior. La más grande de todas es sin duda alguna de estas. Bien. Entonces, yo los stops inmediatamente en ese día, yo ya de manos lo pongo aquí, justo debajo. 2.75, justo debajo. Esa sería mi línea en el suelo, porque además si me eliminara todo esto, es que la corrección está siendo bastante profunda y ya no me interesaría tanto el valor. Dudo mucho que la inhalación nos llegue a estos niveles. Así que desde 2.51, que es donde ha entrado esta persona, que es pues 2.51, vamos a suponer que fuera este nivel, hasta los 2.76, ya me aseguraría un 10% de ganancia y con visos de tener bastante más ganancia, vamos.
Siguiente valor que nos pide la misma persona, renta corporación. Entró en 204. 204 es un poco parecido al caso anterior. No sé cómo ha entrado en 204, pero cuidado con estas entradas, porque independientemente de que te puedan salir bien, como el caso de Prosegur, son un poco peligrosas, ¿eh? En diario, en semanal, perdón, ¿qué tenemos? Tenemos una etapa 2 alcista, aquí está claro, con una exhalación y una inhalación. Una inhalación que está dejando mechas por abajo. Perfecto. Y un intento del pasado jueves, por lo que veo, un intento de irse para arriba con fuerza que ha sido negado. Pero que esta Top Intel, ¿lo veis? Que sugiere precios más bajos, ¿eh? Esto si lo vemos así, yo os diría, negado, esta vela verde ha sido negada y esto sugiere precios más bajos. Sin embargo, ¿qué ocurre al día siguiente? Fijaros, anda, hueco pro, profesional y para arriba. Bien, esto cambia un poco el escenario. Yo de momento lo mantendría, la verdad, lo mantendría porque viendo en semanal es posible que intente arrancar. Como está en precio más o menos, está con ganancia, pero el stop yo lo pondría al mínimo. El mínimo lo pondría ya pues nada, está más o menos en precio, así que le daría de holgura hasta el 1,99, podríamos decir. Y bueno, puede tener cierto recorrido alcista porque en semanal tenemos un patrón de compra 1. Siguiente valor que nos solicitan para posible entrada, Audax. Posible entrada. Bueno, Audax nos lo preguntan, yo creo que es alguien que está abonado a Audax. Porque nos lo preguntan continuamente y es que me siento repitiendo lo mismo continuamente. Fijaros, no tiene nada de momento este valor. Fijaros que aquí parecía que quería hacer mechas por abajo, intentó la subida pero no pudo y ahora se vuelve otra vez para abajo. No le veo ningún interés porque fijaros que no tiene ningún tipo de tendencia. ¿Lo veis? No tiene ningún tipo de tendencia. Ya sabéis que a mí me encantan o bien las tendencias alcistas en etapa 2 o bajistas en etapa 4, pero esto es un salta stops continuamente. Por lo tanto, para nuestra forma de invertir en swing trading es un valor horroroso en ese sentido, ¿no? Porque nos estaría saltando el stop cada 2x3. Es verdad que de fondo en semanal pues es algo alcista, eso es verdad, y que está aproximándose a la zona. La media de 200 va subiendo poco a poco y que pronto confluirá con el precio si sigue así y que ahí puede haber algún tipo de rebote por el poder de la media de 200, pero vamos, tampoco le veo mucho más, ¿eh? Así que no le veo interés para entrar, Santi. Nos piden que veamos la situación de Grenergy. Tampoco. Pues tampoco la veo muy interesante. Semanal, ya la etapa esa está difícil de definir. Casi diría máximos relevantes van a ser decrecientes, mínimos también decrecientes. Bueno, no la veo nada clara, la verdad. Y en diario tampoco está nada clara. Quizás el sesgo es alcista porque los mínimos relevantes son crecientes. Eso está claro. Y bueno, por decir algo, fijaros la media de 20 bajando, ¿no? Nosotros solo entramos con ella alcista. Entonces ya solo por ese criterio, para entrar largo todavía nos quedaría unos días que se asentara por encima, de estos niveles. Si alguien quisiera, bueno, entrar sería, pues lógicamente, como mínimo tiene que superar los 30-40. Si no es capaz para buscar un recorrido hacia arriba, que puede ser un movimiento muy fluido, es verdad que tiene un movimiento fluido aquí a la izquierda, y que podría ser algo interesante. Las tres medias empiezan a estar juntas, lo cual, bueno, suele ser anticipo de algún movimiento fuerte, pero vamos, como mínimo intentaría buscar un cierre por encima de 30-50, una cosa así, a ver cuánto es este máximo. Máximo 30-45, sí, pues por encima de 30-50 para que elimine esta pequeña resistencia que tiene aquí en estos niveles y entre en este terreno del movimiento fluido de la izquierda y que le pueda llegar hasta la zona de 34, que parece que no, pero es un porcentaje interesante, ¿no? Estamos hablando de un 9%, un 10%. Así que, bueno, quizás no es muy atractiva para mí, pero si superara los 30-50, eso obligaría a la media de 20 a empezar a girarse hacia arriba y podría tener cierto recorrido dado el movimiento fluido que tenemos aquí a la izquierda en diario.
Otra posible entrada que nos solicitan, Vidrala. Demasiado tarde. ¿Os acordáis que os decía en un valor un poco más atrás de, oye, cuando está en una etapa 1 hay que ver el concepto de acunamiento? El concepto de acunamiento era que en las inhalaciones que se quedara por encima de la media de 20. ¿Lo veis? En inhalación aquí la rompe hacia abajo. Sube, aquí la rompe. Sube, aquí ya empieza a quedarse. Pero fijaros aquí. ¿Lo veis cómo hace el acunamiento? Aquí tenemos el acunamiento y tenemos 4 mechas por abajo. ¿Lo veis? Ya tenemos 2 conceptos alcistas. Tenemos un patrón de ruptura de continuación alcista aquí. Pum, arranca. Y ahora ya, bueno, pues ha salido con muchísima fuerza y está muy lejos de la media. ¿Vale? Bueno, muy lejos por lo menos visualmente, dejar de ver en porcentaje, porque a lo mejor no es tanto, es un 6%, tampoco es tanto. Pero ya no es el momento. Nuestras entradas ocurren cerca de la media, no lejos de la media. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque Vidrala tiene aspecto de que todavía puede tener algún día más alcista, para nosotros ya es tarde. Ya no es el momento adecuado de entrada. ¿Qué deberíamos hacer? Pues lo de siempre, la verdad es que es siempre lo mismo. Vamos a esperar a que finalice su explosión alcista, cuando lo haga, no sabemos cuándo, y luego pues esperaremos a ver la inhalación, a ver si cuando se acerca a la media de 20, que irá subiendo como un tiro, hace, bueno, hace de suelo y comienza a arrancar otra vez hacia arriba. Ese sería un buen momento porque el sesgo es claramente alcista, Vidrala lo está haciendo fantástico, un valor estupendo. Quizás demasiado poco líquido para lo que yo suelo utilizar. 6.000 títulos, pues como comprenderás de media, pues como comprenderás eso es muy, 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 muy estrecho y eso tiene un riesgo importante en términos de spread, ¿eh? que ya sabéis que es una comisión implícita. Entonces, bueno, si alguien tiene para swing trading no es un valor adecuado porque nosotros ya sabéis que buscamos valores que sean muy líquidos y Vidrala no lo es. Pero es verdad que gráficamente el valor está muy interesante y este movimiento es muy, muy, muy interesante para explicarlo. Este que estamos viendo aquí de mediados de junio. Y bueno, pues ahora mismo ya está demasiado lejos de la media y ahora esperaríamos a que haya algún tipo de inhalación hacia esa media para poder subirnos al carro en el siguiente arranque. Último valor del mercado local, Repsol para entrada. Pues no lo veo. No lo veo. Es verdad, semanal, etapa 2, alcista de momento, sin duda, pero el último impulso, de momento, y digo de momento, tiene pinta de continuidad bajista. Fijaros, las 2 últimas velas juntas son una top Intel y esto sugiere precios más bajos. En diario ya tenemos hasta una etapa 4 en este marco temporal, así que pues, en semanal te dice que hay que tiene pinta de más inhalación, y en diario tienes una etapa 4, pues para el lado alcista toca esperar, ¿vale? ¿Y qué tocaría esperar? Pues lo mismo, a que en diario el precio se pusiera por encima de la media de 20, para lo cual ya obviamente queda unos cuantos días, porque debería primero dejar de bajar, empezar a llanear y luego empezar a subir, para que la media de 20 se pudiera poner por debajo. Y hasta que eso no ocurra, no nos parece interesante Repsol. Por lo tanto, nos va a quedar, quizás esta es mejor verla la semana que viene, a ver cómo si ya está a un nivel un poco más interesante. Mirad, aquí os pongo otro concepto, otro ejemplo del concepto de acunamiento, el día 12 de febrero del 21, ¿lo veis? Va por arriba y ¿qué hace? Hace la inhalación y ¿dónde queda? Justo por encima de la media de 20, ¿lo veis? Esto es el concepto de la inhalación, del acunamiento. Aquí está. Y desde ahí, ¡pum!, para arriba. Vale. Así que, Santi, Repsol todavía queda una semana mínimo para poder siquiera pensar en subirnos al carro alcista. Último valor del mercado europeo, Unibail. Qué pinta más buena tiene este. Qué pinta más buena y cómo se estropeó o se intenta estropear aquí. Porque había arrancado con mucha fuerza y fijaos qué recorrido. Mirad la importancia de lo que os digo siempre de las zonas de resistencia, Mirad dónde se ha parado, muy cerca del hueco, ¿ok? Que es una de las zonas de resistencia. Desde ahí que ha hecho una inhalación y ahora parece que quiere arrancar de nuevo arriba. Bien. La persona entró el jueves. Entró el jueves aquí.
Vale, entró aquí, entiendo que por algo parecido a un patrón de compra 1. Bueno, vale. Bueno, nada, si entro ahí, es fácil. El stop lo tiene muy sencillo aquí, un 1% debajo del mínimo del miércoles, debajo de 71,54, donde sea. Aquí lo puse a voleo. Y ahora lo que tiene pinta es el precio que va a seguir subiendo hacia la zona de resistencia menor, en la zona de 77,44, esta zona de aquí. Y ahí es donde se va a jugar un poco el tema, porque si es capaz de superar esto, fijaros que si es capaz de superar esto, en semanal estará superando el techo de esta bottom tail. Entonces eso sugiere que va a arrancar, que va a continuar hacia arriba, continuaría hacia arriba para testar otra vez la zona de 87. Así que yo si este valor estuviera dentro estaría bueno, relativamente tranquilo porque mi stop es muy pequeñito. Si entro el jueves, mi stop es apenas de dejarme medirlo. Nada, un 4%, no creo que llegue, así que fantástico. Y el potencial recorrido es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Pero el primer obstáculo que tiene que superar es la zona de los 77,50. Está, en concreto, 77,71. Sería ideal que eliminara esto, porque si elimina esto, es una bottom tail todo ello encubierta y sugeriría que se va para arriba el precio con fuerza. Así que, bueno, puede ser una buena opción. Yo lo mantendría. Si te parece, Juan, cruzamos el charco y vemos el mercado USA y sus principales índices. Sus principales índices potentes, porque están como tiros. Están como tiros. Standard & Poor's. ¿Qué os voy a decir? Vías del tren. Ya lo anunciábamos aquí la semana pasada, ¿os acordáis? Bottom tail encubierta que suele sugerir precios más altos. Ahí los tenéis, precios más altos. Está totalmente sobrecomprado. Lo digo cada semana, pero ya pues la semana que viene estará más sobrecomprado, pero es lo que hay, está sobrecomprado y eso cuando menos nos lo esperemos vamos a ver las consecuencias, pero de mano esto sigue siendo alcista. Sigue siendo alcista. Quizás ahora mismo está un poco extendido. Fijaros en diario. ¿Lo veis? Está muy lejos de la media. Es decir, esta distancia de aquí entre el precio, entre la media de 20 y la media de 200 es lo que aprendemos en el curso como en el intermedio, creo, como la distancia de 1. De 1, ¿ok? Y la distancia entre el precio y la media de 20 es lo que llamamos la D2. Cuando ambas dos están muy extendidas, peligro. Y eso es lo que pienso que puede ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque va subiendo con muchísima fuerza y es posible que, bueno, aunque arranque y tenga otro día más alcista, no lo sé, es posible que a lo largo de la semana veamos la inhalación correspondiente. ¿Ok? Está muy extendido, muy lejos de la media, fijaros, ¿veis? Cuando está tan lejos de la media, lo más normal es que haya la inhalación. ¿Ok? Esto es lo que ocurre en Standard & Poor's, lo que ocurre en Nasdaq. ¿Lo veis? Lo mismo. Lejos de la media se encuentra, ¿eh? Muy lejos de la media. Entonces, lo más normal que ocurra después de esta exhalación, que es que cuando finalice esta exhalación, que no sé si lo hará el martes, porque el lunes es fiesta, el martes o el miércoles, no tengo ni idea, luego haga una inhalación a lo largo de la semana. No sería nada extrañable, nada de extrañar, y si vemos caídas, pues no nos pongamos nerviosos porque es lo normal. Es lo normal porque fijaros que a este nivel estaríamos más o menos a este nivel. Con respecto a la media de 20 me refiero, ¿eh? En semanal, fijaros. Esto es muy similar a esto. ¿Lo veis? Y es totalmente normal que después de esto haga una inhalación. Y vemos 3 semanas caídas de caídas continuas y ya nos llevamos la mano a la cabeza. No, es simplemente una inhalación normal. No pasa nada. Y eso es lo que pienso que puede ocurrir en el Nasdaq y en el Standard & Poor's. Es decir, que puede arrancar, intentar seguir yendo hacia arriba, pero eso es la razón por la que normalmente os suelo mandar a suscriptores premium que tenemos, pues no sé, 17, 20 acciones alcistas, ¿no? Esta semana hay 10. ¿Por qué hay pocas? Pues por eso, porque estamos en un escenario de sobrecompra, tanto de largo plazo como de corto plazo. Entonces, lo más normal es que haya algún tipo de inhalación y por tanto las compras se reducen, ¿no? El nivel de interés en las compras se reducen. ¿Cuándo sería muy interesante volver a comprar en Nasdaq? Joder, pues cuando acabara esto, imaginaros si hiciera una inhalación hacia la media de 20 y desde aquí arrancara, pues ahí sí que sería muy interesante. Pero ahora mismo, cuando ya está lejísimos de la media de 20, abrir posiciones largas pues no es tan interesante. Bien,
Esto en cuanto a los dos principales. Vamos a ver el Russell, porque el Russell tiene una particularidad. Veréis que el Russell, mientras todos los demás están en máximos históricos, el Russell se ha quedado en la zona de máximo histórico, ¿lo veis? Está consolidando, pero en la zona de arriba, tampoco es que se nos desplome. ¿Eso qué significa? Cuando un precio sube ¡fum!, y se queda en la parte de arriba, que es justo lo que está haciendo aquí, y quizá, que yo creo que se ve mejor en semanal. Aquí, ¿lo veis? Sube, se aleja mucho de la media y ¿qué hace? Intenta irse hacia arriba, pero no se nos desploma, no, queda en la parte de arriba. Eso, la parte superior del rango, eso suele terminar rompiendo para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como una descoordinación, ¿no?, entre Standard & Poor's y Nasdaq, por un lado, que están los dos claramente alcista, y el Russell, que está alcista pero todavía sin romper. Entonces pienso que lo que puede ocurrir es que los mercados el martes o el miércoles, cuando sea, se caigan, Nasdaq, por ejemplo, o el Standard & Poor's, y lo que haya es una rotación, es decir, que el dinero que sigue entrando en los mercados, eso está claro, pero pasen de las blue chips o de las tecnológicas, pasen a estos valores de segunda fila, que entonces sí que romperían esta resistencia. Al final, lo que tenemos que saber es que el mercado está entrando que el dinero, perdón, está entrando en el mercado, y luego tratar de seguir la pista hacia dónde se va dirigiendo ese mercado, ¿no? Y en este caso, esto sería una pista clara, ¿no? Si vemos que, no sé, Amazon, Apple y todos estos siguen subiendo, que van como tiros, pero a lo largo de la semana empiezan a caer con cierta fuerza, es que el dinero está saliendo de ahí y probablemente, ¿dónde va a entrar ese dinero? Ese dinero se podría ir de la renta variable, cosa que no está ocurriendo. Entonces, si se queda dentro de la renta variable, ¿dónde se mete? En los valores de segunda fila. Y entonces eso nos lo chivaría el Russell superando la zona de los 2.346, que eso es un posible ejemplo de rotación que puede ocurrir esta próxima semana. Por lo tanto, de momento el sesgo claramente alcista en ambos al otro lado del charco, Santi. Pasamos a la sección cripto y vemos las dos principales criptomonedas. Vamos a ver. Bueno, pues nada, de momento sigue igual. Tenemos una etapa 1 en este marco temporal en diario que, bueno, los intentos bajistas han llegado a la zona de soporte. Veis cómo hay esta acumulación de mínimos relevantes. No es casualidad que esté aquí todo. Esta es la zona donde está la demanda y ahora parece que, bueno, quiere ir tirando para... Espera un momentín, que estoy en el dólar, con el canadiense, BTC USD. Ahora sí que va a estar bien, pero bueno, que el gráfico vais a ver que es muy similar, exactamente. De hecho, tenía hasta el mismo elipse marcada. Y ahora, pues bueno, está intentando, haciendo lo que conocemos como una etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Ahora, hoy lo ha vuelto a cortar hacia arriba, así que de momento toca esperar. Está haciendo un suelo y ojo, que cuanto más suelo redondeado, más potente es si definitivamente rompe por arriba, el movimiento posterior es más fuerte. ¿ya? Y fijaros que lleva desde mayo, lleva desde mayo construyendo este suelo. Y cuanto más grande sea el suelo, si rompe por arriba, más grandes son las implicaciones. Eso significaría que podríamos otra vez al Bitcoin en 60.000, pero fácil. Entonces, vamos a ver si es capaz de asentarse por encima de la media de 20, que sería fantástico. Lo ha hecho hoy, subido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que esperar? Que cuando termine esta exhalación que está haciendo ahora, no tengo ni idea de dónde va a terminar, pero lo que buscamos es lo de siempre, que la media de 20 la obligue a girarse hacia plana primero y luego a girarse hacia arriba, y que se produzca el efecto acunamiento. Eso sería fantástico, sería una buena señal y además con este suelo redondeado pues sería pues doblemente buena señal. Así que toca esperar también en el Bitcoin, aunque las perspectivas, pues bueno, siempre y cuando no pierda los 30.000 a cierre, bueno, los 28.833 a cierre, las perspectivas que puede darnos alegrías en el medio plazo. Ethereum, miramos. Vamos a ver Ethereum. Fijaros, el Ethereum está incluso anticipándose un poquito más, porque fijaros, ha hecho un fallo de patrón de venta 1, que es este de aquí, después de un patrón de doble suelo, ¿lo veis? Doble suelo, que suele ser fin de etapa 4. Desde ahí, ¿qué hace? Sube la inhalación y cuando comienza la siguiente exhalación hace un fallo de patrón de venta 1. Y eso sugiere, y eso normalmente es que sale disparado en el sentido contrario, que es lo que está haciendo en concreto hoy. Así que Ethereum, pues
va un poquito más avanzado por lo que veo que el Bitcoin, pero bueno, ya parece que están cogiendo un poco de aire, digamos, las cripto, por lo menos estas dos principales. Y ahora, ¿cuándo sería interesante este valor? Bueno, pues este sería interesante en el mismo concepto. Si ahora cuando termine esta exhalación, donde termine, que no sé dónde va a terminar, vamos a suponer que ahí, al hacer la inhalación, esta media de 20 que de momento está roja, ¿qué le va a ocurrir? Que se va a poner plana mañana pasado y que luego va a empezar a subir un poquito. Si hace el acunamiento, pues sería muy buen momento de entrada porque desde los 2.300 tranquilamente se podría ir fácilmente a los 2.800, 2.900. Así que ambas dos monedas están así, girando. Girando. Vamos a ver si lo consiguen. Pasamos, Juan, si te parece, las peticiones que nos hacen del mercado USA. Venga, vamos a verlas. Empezamos por Diamond Shipping. Vale. ¿Os acordáis de lo que acabo de decir del suelo redondeado del Bitcoin? Voy a ponerlo. ¿Veis? Está intentando hacer un suelo redondeado y os decía, cuanto más grande sea este suelo redondeado, más implicaciones tiene luego en la subida, ¿no? Mirad ya, Diamond. Techo redondeado. ¿Lo veis? Techo redondeado. Entonces, cuanto más grande sea esto, más grande es la implicación de la caída. En Estados Unidos dicen, the bigger the top, the bigger the drop. Cuanto más grande es el techo, más grande es la caída. Entonces, bueno, ahora puntualmente, ¿qué tenemos? En semanal, de momento, pues este impulso alcista, este último impulso alcista que vemos en semanal, ha sido eliminado en un porcentaje muy elevado, lo cual está poniendo en peligro esta etapa 2 alcista, que de momento en semanal sigue siendo alcista. Y en diario no, en diario ya tenemos una etapa 4, tenemos una etapa 4 con las dos medias hacia abajo, los mínimos relevantes ya decrecientes, los máximos haciendo, este último ha sido más alcista, pero la tendencia es claramente hacia abajo. ¿Y ahora qué está haciendo? Bueno, pues una inhalación. Si la inhalación se queda en la zona de 10.30, más o menos, y ahí arranca otra vez hacia abajo, pues sería un buen momento para abrir posiciones cortas, pero de momento no la veo por el lado alcista. Si quisiera aprovechar algo del lado alcista, esperaría sin duda alguna a que se aclarara toda esta gran resistencia que va a tener aquí en la zona del barullo entre 11 y 10 dólares, y esperaría ver un cierre por encima de los 11.25. Mientras eso no ocurra, me mantendría al margen del lado alcista. Y si ocurre, muy interesante, porque mirad a la izquierda que hay un movimiento fluido hasta 16, así que si ocurre, muy interesante, pero hasta que eso no ocurra, no me subiría al carro. Y ojo que tiene pinta de seguir cayendo más. Si estamos dentro, ¿cuál sería la línea en el suelo? Si tuviera la línea del suelo, yo le pondría esta zona de aquí, 9.52, a ver dónde estamos, que es este de aquí. Sí, 9.52. 9.52 sin duda alguna, además. 9.52 porque fijaros el riesgo que hay para abajo si perdiera. 9.52 es la línea del suelo, Santi. Otro valor que nos solicitan, Nike, para una posible salida, ya que la persona entró en el gap alcista de 152,64. Vale. Perfecto. Bueno, entró en el gap alcista. Fijaros, bueno, esto entra dentro del curso de huecos, pero cada vez que hay un hueco que abre por encima de la resistencia, lo que hay que hacer es simplemente esperar al patrón de compra. El patrón de compra, viendo cómo está en diario, si bajas al gráfico de 15 minutos, esto será un patrón de compra 1 y ahí está justo la entrada, ¿no? Bien, de momento va para arriba con fuerza, continúa. Déjame ver qué es esto. Vale. Bueno, pues yo en realidad mantendría la regla habitual, ¿eh? Es decir, ahora mismo mi stop debería estar un 1% debajo de del mínimo del miércoles 30, que está en 153,52, un 1%, no sé cuánto será. Estaría más o menos a este nivel, ya me aseguraría que no pierdo nada y esperaría que eso tuviera continuidad alcista, que es lo que, bueno, esa pinta que tiene. Fijaros en semanal cómo las medias de 20 se han acercado, en media de 20 y 40 sin cortarse, y eso sugiere precios más altos. Así que tiene pinta de continuidad alcista en Nike. Así que haría la gestión habitual, que en este caso me llevaría el stop a un 1% debajo del mínimo del miércoles 30 de junio. Sí, dentro de la plataforma tenemos un interesante vídeo sobre la gestión de stops para saber qué hacer en estos casos. Siguiente valor que nos piden, Ocean Power.
¿Esta está dentro o es para entrar o...? No, para que veamos la situación actual. Vale. Vale, bueno, pues fijaros, en semanal tiene lo que conocemos como un fallo de patrón de venta 1, tenía una etapa 4, y fijaros, hace una exhalación, que es esta de aquí, hace una inhalación y cuando arranca otra vez la exhalación falla. ¿Lo veis? Falla aquí y hace este que probablemente se convierta en mínimo relevante dentro de 2 semanas. Vale, eso es como finaliza una etapa 4 y comienza una etapa 1 en ese marco temporal. En diario eso ya nos lleva a una etapa 2, perfecto, ya está en una etapa 2 y además acaba de arrancar con mucha fuerza. La duda es, supongo que la duda es, oye, entro ya en este valor, tiene aspecto de irse para arriba, hacia la zona de 4.24 como objetivo, uno de los objetivos importantes. Entro ya, bueno, yo la verdad que estos valores que son más, yo creo que son más estilo Julio, estilo Blast, es un veintitantos por ciento con respecto a la media donde está. En concreto es vamos a ver, un 17% con respecto a la media. Ya sabéis que nosotros no operamos a un 17% con respecto a la media. ¿Okay? Entonces, bueno, es un valor que sí es verdad que puede tener otros pepinazos hacia arriba, otros blast hacia arriba, pero que no lo veo del todo claro para subirnos al carro de él. Quizás lo ideal es buscar algún tipo de inhalación hacia la zona de soporte menor, hacia la zona de 270, vamos a 272, 274, esa zona, y decir aquí una inhalación. Entonces sí, si aquí la media de 20, que lógicamente va a ir subiendo con mucha fuerza, se juntaran y arrancara de nuevo, entonces sí que sí sería un buen momento de entrada. Pero mientras eso no ocurra, para mí es una locura entrar a un 18% con respecto a la media de 20. Este es un valor de Blast de la semana pasada, creo, de la anterior. Vale. Ya me imaginaba por la estructura. Me imaginaba, sí. Espero que alguien lo haya podido coger, porque oye, este Blast, solo este es un 20%. Otro valor que vuelve a las peticiones, Aurora Cannabis. Vale. Posible entrada nos piden. Posible entrada. Pues no lo veo. No veo la posible entrada. Dejarme eliminar estos objetos para que no haya mucho ruido. No lo veo, la verdad. Está haciendo un... Bueno, no. No, la verdad que ahora mismo no lo veo. Esta también es más de territorio Blast, pero yo personalmente, luego si Julio quiere os dará su opinión, pero yo de momento la verdad que no lo veo, no veo ninguna tendencia, no veo en ningún marco, en ninguno de los dos marcos temporales. Del último impulso ha eliminado casi el 100%. Esto tiene pinta de volver hacia la zona, a tocar la zona de 8.46 e incluso más abajo. Así que no veo nada interesante. Y bueno, salvo que Julio vea algo más allá en su sección más adelante, no le veo mucho interesante. Otro valor que nos piden, Aveir. Bueno, esto vale. ¿Por qué digo vale? Porque cada vez que hay estas desplomes, y cuando digo desplomes que cae de 90 a 20, lo que ocurre es que el precio se aleja muchísimo de la media en semanal, tanto como un 43% en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esto empieza a consolidarse, bueno, pues cualquier arranque alcista es interesante porque fijaros qué pedazo de recorrido tiene hacia arriba, ¿no? Entonces, este es un valor que a día de hoy no es interesante, pero que dentro de muy poco sí podría serlo. De hecho, yo esto lo voy a hacer es añadir a la lista de semana 27 alcista y la voy a poner en rojo porque dentro de la lista porque no es para ahora, pero sí que es interesante si me supera los 27.88. Entonces esta le voy a poner una alarma aquí porque si me elimina esto, incluso si me elimina el color, pasa a ser interesante. Pero fijaros, ¿qué hizo en la última inhalación? En la última inhalación cortó la media de 20 hacia abajo, ¿lo veis? ¿Qué quiere decir esto? Que esta etapa 1 todavía va a durar aún más. Entonces, este valor tiene buen ojo quien lo haya pedido, pero todavía le queda, yo creo que una semana o dos para intentar superar este precio. De todos modos, yo lo que haría en estos casos es lo que acabo de hacer. Le pongo una alarma para que sea pro real time o el broker que tengáis, el graficador que tengáis, el sistema de gráficos que tengáis, para que os avise y que trabaje por vosotros.
Último valor del mercado USA que nos piden Facebook. Bueno, estará hacia arriba, evidentemente, como todos los 5 fuertes están muy potentes y están en máximos históricos, 354 ya. Y en diario, pues nada, continúa su etapa 2 alcista, hizo un patrón de compra 1, pero un patrón de compra 1 que para nosotros no es aprovechable, o creo que no es aprovechable porque está a un 4,47. Bueno, podría ser aprovechable, tampoco está muy lejos. ¿Lo pide para entrar o para La situación actual nos situación piden. actual? Vale, situación actual. Pues, ¿qué quieres que os diga? Totalmente alcista, quizás un poco extendido ya en semanal. Por lo tanto, al igual que comentaba en el Nasdaq, lo que espero es que haya continuidad quizás en los primeros días, pero luego a mitad de semana no descarto para nada que haya una inhalación. Y si hay una inhalación en el Nasdaq, pues Facebook también tendrá su inhalación. El peligro de cada vez que hay un nuevo máximo es que en la siguiente exhalación se pare en ese máximo, porque entonces tenemos la estructura del doble máximo. Pero bueno, de momento la verdad es que tiene aspecto alcista y si la tuviera, pues sería para mantener sin duda alguna. Como decimos en cada edición, no somos adivinos, no somos gurús. Enviamos a nuestros suscriptores una newsletter con un par de escenarios. Por el lado alcista, un par por el lado bajista. ¿Qué tenemos para esta semana, Juan? Para esta semana, para la versión Basic, eso, tenemos 2 alcistas, 2 bajistas y como os decía antes, para la versión Premium normalmente suelen haber en torno a 17, 18, depende de las que salgan. Y sin embargo, esta semana tenemos menos. ¿Por qué? Porque aunque estamos alcistas, y eso es evidente, estamos demasiado arriba en los mercados y es posible que haya algún tipo de innovación esta semana. Las dos alcistas que vemos es Fate Therapeutics. Esta es la primera. Que fijaros, ha hecho una exhalación, ya hizo una inhalación y ahora está haciendo un suelo de esta inhalación y esta semana se ha parado justo en la parte de arriba de este suelo, ¿lo veis? Pero fijaros además en diario que ha hecho, el que conocemos como patrón 1, 2 y potencialmente 3. Entonces, lo ideal que sería, bueno, por la entrada sería en cuanto supera este máximo, es decir, la entrada en torno a 95,43, stop en 89,88, que es 1% debajo del mínimo de la vela 2. Y el objetivo es que ya se vaya a los 118, con lo cual el ratio de rentabilidad riesgo es muy interesante. Así que la primera acción tiene muy buena pinta y vamos a ver si tenemos suerte con ella. La segunda es también del mismo patrón 1, 2, 3. Fijaros, en semanal está subiendo. Fijaros que Bottom Tail ha dejado un semanal, sugiriendo que nos vamos para máximos. Y en diario que tenemos una negación. Me gusta porque tenemos esta negación. ¿Veis esta mecha? La apertura fue aquí, en 83,36 más o menos. Pero fijaros, fue una vela roja eliminando la vela verde anterior entera. O sea, muy contundente la vela roja. Y a lo largo de la sesión, ¿qué ocurrió? Se dio la vuelta bestialmente, se dio la vuelta al calcetín totalmente y se ha quedado en la parte de la resistencia, justo arriba del todo. Al día siguiente que hace una inside bar, que es la típica de etapa 2, y el objetivo, bueno, pues la entrada sería en cuanto supere el máximo de la vela 1 o de la vela 2, en torno a 87,31, con stop en 84, son $3, para tratar de ganar desde 87 hasta 96, que son $9. ¿Vale? En este caso, Juan, perdona, para los oyentes, nombre de esta acción. Esta acción se llama Springworks Therapeutics, cuyo ticker es SWTX. SWTX. Y la del anterior era Fate, FATE. Bien, interesante, patrón 1, 2, 3, la encontramos por el buscador que todos nuestros suscriptores tienen. Y vamos a ver ahora las dos opciones bajistas, que también son patrón 1, 2, 3. En este caso, la primera es el ticker AYI, que es Acuity Brands. En semanal tiene una etapa 2, pero que está lejos de la media, que está haciendo un techo redondeado, ¿lo veis? Y que además la semana anterior ha hecho una envolvente bajista, dejándonos una top inter encubierta, lo cual sugiere que puede haber precios más bajos, ¿no? Que comience una inhalación hacia la media de 20 como mínimo, pero probablemente bastante más allá.
En diario que tenemos, bueno, pues se ve mucho más claro el techo redondeado y además tenemos el patrón 1, 2, 3 bajista en este caso. 1, que es la gran vela sólida de arranque cerca de la media, en la 2, que es la inside bar, y la 3 sería si realmente mañana, bueno, el martes pierde los 175,29. 175,29 sería el momento de entrada en posiciones cortas, con stop en 180, vamos a arriesgar $5 en este caso, para buscar una ganancia hasta la zona de 151, que son $24. ¿Vale? Arriesgamos 5 para tratar de ganar 24 o 25. Es un ratio muy interesante. Vamos a ver si es posible. Y la última acción bajista también es un patrón 1, 2, 3 bajista que se llama la acción se llama Gladstone. El ticker es LAND, como tierra, LAND. ¿Y qué tenemos? Tenemos un escenario parecido. Es decir, teníamos en etapa 2 totalmente alcista, muy lejos de la media, y lo que ha hecho el viernes ha sido una vela sólida bajista, dejando una top inter encubierta y que sugiere pues precios más bajos. Sugiere precios más bajos. Fijaros que aquí también lo sugería unas semanas más atrás y sin embargo no tuvo continuidad. ¿Sí? Si no tuvo continuidad, este patrón 1, 2, 3 no nos va a dar entrada. Entonces no nos debería preocupar en ese momento. En ese caso. En diario teníamos una etapa 2 alcista, pero que fijaros ya los máximos relevantes como dejan de ser crecientes y como los mínimos también dejan de serlo. Y tiene la vela 1, es la gran vela de arranque. Luego tiene la vela 2, esto sería el patrón 1, 2, 3, 1, 2, pero fijaros, ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Pues son todas las variantes que tenemos del patrón 1, 2, 3 que puede alargarse tanto como tantas inside bars aparezcan, ¿no? Es posible que, bueno, ya el próximo día, pues si perdiera la zona de 23,48, pues sería un momento de entrada, con stop en los 24,54, $1 de stop para buscar una caída hacia la zona de 19,87, es decir, una ganancia de $4 más o menos, que sería la caída esperada hacia el mínimo relevante, a este mínimo relevante en la media. Y estas son las 4. Os digo que hay unas cuantas más, pero no muchas más para la versión premium esta semana por la situación, por la coyuntura actual de los índices americanos. Os recordamos que todas estas acciones que planteamos en los diferentes resúmenes semanales de trading, jueves bursátil y la plataforma son ejemplos formativos con el único objetivo de explicar los diferentes conceptos con los que trabajamos dentro de sysmentor.com. Última sección del presente RST, como siempre, el rincón de Julio. Y dentro del rincón de Julio, sus archiconocidas ya acciones Blast. ¿Qué tenemos para esta semana, Julio? Esta semana, bueno, tenemos una lista amplia, no tan amplia como otra semana, un poco por lo mismo que ha comentado Juan, ¿no? Porque el mercado está un poco así con mensajes un poco contradictorios, bueno, alcistas, pero próximos a una posible corrección, ¿no? Y bueno, me sale un poquito menos valores que otras semanas, ¿no? Tabrón, quería comentar un poco primero lo que ha comentado Juan sobre el sector cannabis, ¿vale? Sobre todo porque es un sector que el miércoles de esta misma semana en el grupo Premium lo hemos hablado, ¿no? Porque parecía que, bueno, que podía estar dando señales de querer girarse, que teníamos que estar atentos, pero bueno, luego realmente el jueves y el viernes pues no ha confirmado esa señal que parecía y de momento, bueno, seguimos a la espera, ¿no? Más que nada por eso, si veis aquí el miércoles, ¿veis? Que fue un poco cuando lo comentamos en el grupo, el valor, todos los valores empezaron cayendo y se llegaron a poner en verde y bueno, incluso a casi igualar la vela del día anterior, ¿no? Entonces por eso avisamos un poco de estar atentos. Luego ya vemos que el cierre no fue bueno y el jueves y el viernes pues tampoco, ¿no? O sea que de momento hay que mantenerse todavía al margen, ¿no? Pero es que bueno, un poco comento los valores principales porque todos hicieron lo mismo, ¿no? Veis aquí el miércoles, ¿vale? Parecía que se giraba, pero bueno, luego realmente dejaron ahí una doji, pero realmente no llegaron a finalizar lo que prometía, ¿no? T-Ray igual, ¿no? Y el miércoles nos dejó aquí una bottom tail, ¿vale? Pero que luego el jueves no tuvo continuidad, con lo cual, bueno,
poco lo comentábamos ahí porque queríamos un poco estar atentos, porque sabemos que es un sector que cuando corre bastante, ¿no? Pero bueno, de momento pues hay que mantenerse todavía al margen, ¿no? Luego quería comentar esta semana un valor de los grandes que está rezagado respecto a los demás y creo que está en un momento óptimo para podernos incorporar, ¿no? Mira, como veis, Amazon, ¿no? Tiene que va consolidando esta gran subida post-COVID, ¿no? Pues lleva consolidando pues casi desde el verano pasado, ¿no? Un año, ¿vale? Y bueno, creo que está en un momento óptimo para tenerla en vigilancia porque sabemos que, bueno, esta consolidación ya la hizo anteriormente y sabemos que una vez que consigue romperla tiene bastante recorrido, ¿no? Entonces, bueno, un valor para vigilar, ¿no? Si no esta semana, las próximas semanas, ¿no? Porque bueno, ya aquí sobre todo vemos el concepto de las dos medias, ¿vale? Que se llegan a juntar, pero no se cruzan, alcista, bueno, y próximo a romper, ¿no? Entonces, una zona clara que a vigilar, en 3.550. Y bueno, en diario, pues exactamente igual, ¿no? Vemos como esta semana nos ha hecho un PC1 con retest y el viernes parece que despuntó, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de valores, como el recorrido esperado después es amplio, lo suyo sería esperar la rotura y luego buscar la incorporación al valor una vez que haga el retest, ¿no? Así que, bueno, un valor interesante para vigilar. Esta también la tengo yo en mi lista. Bueno, ya otro valor también archiconocido y también potente, también creo que está en un momento interesante y sobre todo porque es Uber, ¿vale? Sobre todo para que veamos un poco lo que sería la alineación, ¿no? de los marcos temporales, ¿no? Mira, Uber vemos, bueno, en semanal. Torba esto. En semanal, bueno, vemos como una etapa 2 tiene aquí, que aquí, bueno, etapa 3, y se puso aquí en peligro y aquí nos hizo aquí un checkout y desde entonces parece que quiere reaccionar, ¿no? Aquí nos dio el fallo de patrón de venta 1, ¿vale? Y está un poco ahí en el límite, ¿no? Aquí podríamos dar por este amago de etapa 4, bueno, pues finalizaría aquí, ¿no? Y bueno, luego vemos en diario un poco la zona clave esa, ¿no? Porque es la zona clave la que nos va a determinar la finalización de esta etapa 1 y el inicio de la etapa 2, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, también un valor interesante porque yo creo que la superación de esta zona de los 52.40 iniciaría en diario una etapa 2 y bueno, y en semanal lo que sería una etapa 1 y previsión de una futura etapa 2, ¿no? Entonces, un valor interesante también para tenerlo en vigilancia, ¿no? Y luego, a ver, de los valores así menores, ¿no? La Smart Cap. A ver, esta semana vamos a comentar 3 que tengo por aquí. Stratasys es el primero. Bueno, un poco valor que ya tuvo un spike aquí tremendo, ¿no? Que casi se marcó un 500%, bueno, y que realmente luego ha tenido una caída muy violenta, pero realmente ha caído hasta su zona de soporte menor, ¿vale? Aparte se junta con lo que sería la media de 200 plana, ¿vale? Aquí nos ha dejado una bottom tail, estas 3 velas, ¿vale? Y la semana pasada nos hizo una gran vela sólida que superó el máximo relevante previo, ¿no? Luego sí, esta consolidación que ha tenido esta semana quizás ha sido demasiado profunda, ¿no? Entonces, bueno, sería un valor un poco a vigilar que esta gran vela sólida que nos dejó el viernes no tuviera continuidad, ¿no? Sobre todo por el sitio donde no es justo encima de la media de 20, con las 3 medias juntas y alcistas, ¿vale? Y la formación de un suelo redondeado muy amplio, ¿vale? Y que quizá
si esta Gran Vía Florida no tiene continuidad, pues sería a lo mejor un valor para vigilar, para incorporarnos por encima de la zona de 25.80, ¿no? Si el martes arranca y sigue bajando, pues ya claramente habría que olvidarse de momento de ella, ¿no? Pero está un poco en el límite, ¿no? El límite porque sería un momento óptimo de montarse porque luego tiene un recorrido bastante interesante, ¿no? Y luego los otros dos valores que traigo son valores que están un poquito más rezagados, que es NGL Energies. Bueno, vienen de una etapa 4, ¿vale? Pero ya en semanal estaría en etapa 1, ¿no? Etapa 1 y ya vemos como las últimas 4 velas, ¿vale? Nos han dejado una bottom tail ahí encubierta y con indicios de iniciar un nuevo impulso, ¿no? Ya tuvo aquí un gran spike, ¿vale? Que lo está corrigiendo, lo ha corregido y parece que se está reestructurando de nuevo al alza, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante por eso, porque este tipo de valores, el primer movimiento fuerte lo suelen tener aquí, ¿no? Cuando todavía están en lo que sería en etapa 1. Entonces, bueno, un valor que tiene bastante recorrido y bueno, que está en un momento en el que podríamos incorporarnos, ¿no? Y luego, por último, otro que me ha llamado un poco la atención, un poco por la forma que tiene igual, ¿no? En semanal, pues estaría también en etapa 1, ¿vale? Pues una etapa 1 bastante amplia, ¿vale? Con un suelo aquí ya bien definido, ¿vale? Y la que ya tuvo un spike aquí y que, bueno, lo está consolidando y, bueno, de momento se está manteniendo en la parte alta ahí, ¿no? El diario me llama la atención porque después de ese spike tremendo que hizo, se ha marcado aquí un doble mínimo y el viernes hizo un checkout, ¿vale? Sin llegar a perder la zona, ¿no? ¿Vale? Ya tenemos aquí las 3 medias ya girándose alcista y, bueno, podríamos tener oportunidad aquí de incorporarnos si realmente supera la zona de 5 o 10 con un stop 460 y, bueno, un recorrido amplio, ¿no? Y sobre todo, bueno, semanal, ya veis, las medias se han puesto ya alcistas, están girando y un valor que puede tener bastante recorrido, ¿no? Como, aparte de esto, bueno, os dejo una lista un poquito más amplia, bueno, un poco como comentamos siempre, ¿no? Cada uno que analice los valores y que, bueno, y seleccione los que se adapten más a su operativa, vamos. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con salesmentor.com, Twitter, canal de YouTube, Instagram, Facebook, info@salesmentor.com, todas las plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn. ¿Algo más que añadir, Juan? No, nada más que no tardes mucho en maquetarlo porque ya nos están preguntando de cuándo sale en el grupo. Así que... Bueno, ya pues. Tú sin presión, ¿eh? Tú sin presión. Claro. ¿Algo más que añadir, Julio? No, nada más. Hala, buena semana, Por Julio. mi parte, nada más. Saludos y buen trading. Hasta luego. Claro, chao, chao.